Bien, muchachos, vamos a empezar. En el otro video, lamentablemente, se afectó mucho por los cortes de la señal. Tuvimos que regrabar. Iniciamos. Estamos haciendo un repaso de lo que hemos visto, ¿verdad?, de nuestra materia. Y aun cuando nos hemos dedicado en la segunda sección a la parte del metabolismo, vemos necesario hacer una pequeña revisión de algunos elementos de la primera sección de la misma. Entonces, me permitiré ir haciendo algunos comentarios. El documento se los mandaré también al correo, así con todas sus respuestas, para que ustedes le den un repaso complementario. Iniciamos entonces. Hablando, dice aquí, la presencia de un radical funcional da origen a. Cuando hablamos de radicales funcionales, también hemos de acordarnos de que son los grupos funcionales que dan origen a las 6 grandes familias de biomoléculas que tenemos. El radical oxidrilo OH a los alcoholes, radical amino NH2 a los aminoácidos, radical carboxilo COOH, del que se habla más adelante, a los ácidos orgánicos. El radical COH es el aldehído a los aldehídos precisamente. El radical carbonilo secundario, que es el CO, a las cetonas. Y por último, el radical tiol, que es el radical SH o el sulfidrilo, que da origen precisamente a los tioles. 6 familias orgánicas. Continuamos. Los grupos funcionales de los lípidos. Los lípidos no tienen más que solamente un solo grupo funcional, que en este caso es el grupo carboxilo. De ahí que incluso se les llama ácidos grasos. Ácido graso. Bien. Al cambiarse de lugar una radical en la misma molécula, ¿a qué da origen? A la isomería. Recordemos la cuestión de las imágenes especulares, que solamente por cambiar el radical de un lugar a otro en la misma molécula, pues ya no es exactamente lo mismo. De ahí tenemos los isómeros en el caso de los carbohidratos, alfa y beta, en el caso de los lípidos, y los isómeros L y D. Dice después, al eliminar el radical amino de los carbohidratos, ¿qué sucede? O que se le llama atentos con este tipo de preguntas. Los carbohidratos no tienen radical amino. Entonces, este movimiento no puede existir a menos que estemos hablando, como mencionamos acá en el documento, de las glucoproteínas. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos un carbohidrato unido a una proteína y entonces sí, vamos a encontrar la presencia del radical amino, pero por causa de la proteína, no por el carbohidrato. La presencia de un carbonilo primario indica que hablamos, es el COH. Estamos hablando de los aldehídos. Es un subgrupo que existe en los carbohidratos y se les llama aldosas. Aldosas de aldehído. Bien. Los puentes o enlaces disulfuros se presentan cuando en una proteína se encuentran 2 cisteínas de vecinas y pues no, o sea, como buenas vecinas, ¿verdad? No pueden dejar de platicar entre ellas. Entonces, entre el azufre que existe entre una cisteína y la otra, se forma precisamente ese enlace o puente disulfuro. Es algo similar a lo que ocurre con las moléculas de agua con los puentes de hidrógeno. Y esto sucede aquí porque en esos aminoácidos existe precisamente el radical tiol o el grupo sulfato. En el metabolismo de las 3 principales biomoléculas, carbohidratos, proteínas y lípidos, es necesaria la activación. Una pregunta en directo. ¿Cómo se activan los carbohidratos? Menciona el nombre de 2 carbohidratos activados. Los carbohidratos son activados al fosforilarse, es decir, cuando se le agrega fósforo a la molécula. 2 moléculas importantes que aquí en la materia hemos mencionado, la glucosa 1-fosfato y también la fructosa 1,6-bifosfato. ¿Verdad? ¿Qué razón? Tenemos aquí un fósforo agregado y acá tendríamos 2 en el carbono 1 y en el carbono 6. 4. Del metabolismo de los carbohidratos hablamos de la glucosa, entendidos que es una hexosa porque tiene 6 átomos de carbono. ¿Cómo es que logra entrar al ciclo de Krebs? Una vez que es fosforilada, el paso que ya mencionamos antes, se divide en 2. 6 entre 2 da 3, es un carbohidrato, nos va a formar triosas, 2 triosas. Y ahí surge una molécula importante que es el ácido pirúvico,
Y ahora pasa dar formación a la acetilcoenzima A, y la acetilcoenzima A es la que ya ingresa directamente al ciclo de Krebs. Explica la glucólisis anaerobia. La glucólisis anaerobia nos dice aquí, ¿verdad? Es un proceso catabólico, es decir, donde se desdobla, glucólisis, glucosa, lisis, desdoblamiento de la glucosa que sucede en el citoplasma, y a través de este proceso se obtienen solamente 2 moléculas de ATP. Podríamos decir, es un trabajo que rinde poco, sí da poco porque da nada más 2 moléculas de ATP, pero es importante porque a partir de aquí se inicia precisamente también el catabolismo total de la glucosa. Tenemos un cuadro interesante. Para entenderlo aquí es conveniente hacer una mención. La terminación de los términos es importante, muchachos. Acordémonos que la terminación asa nos habla de enzimas, y la terminación osa nos está hablando de carbohidratos. Entonces, trabajemos. Transferasa. Recordemos que es un grupo de enzimas. ¿Qué es lo que hace? Transfiere movimientos bancarios, movimientos comerciales, transferir, pasar de un lugar a otro, en este caso de una molécula a otra, un grupo funcional o un radical lo va a mover y pues lo transfiere, de ahí el nombre, transferasa. Tricetosa, tres, cetosa, osa, carbohidrato de 3 átomos de carbono con radical ceto, es decir, con un radical carbonilo secundario. Tenemos una cetona aquí. Tenemos ahora acá, dice pentocetosa. Volvemos al mismo punto. Osa, un carbohidrato, pento, 5 carbonos, cetosa. Entonces estamos hablando de un carbohidrato de 5 átomos de carbono con igual radical carbonilo secundario, el CO. Si dijera aquí pentoaldosa, estaríamos hablando de un carbohidrato de 5 átomos de carbono, pero con el otro grupo funcional, el COH, que es un aldehído. Amilasa, asa, enzima, amilo, ¿de qué estaríamos hablando? Dice acá, ¿verdad? Es una enzima producida por el páncreas que se vacía en el duodeno y su función primordial es el desdoblamiento de carbohidratos. Glucogénesis, glucosa, carbohidrato, génesis, formación. Entonces es el proceso químico o bioquímico de formación o síntesis de glucosa, porque el organismo mismo la sintetiza llegado el momento. Glucogenogénesis, glucógeno. Hay que partir la palabra para entenderlo. Glucógeno, aunque no lleve acento, pero está la raíz aquí. Génesis, entonces el proceso bioquímico para la formación o síntesis de glucógeno. Un término muy parecido, pero hay que tener cuidado con las raíces. Gluconeogénesis. Aquí hay 3, aquí solamente hay 2. Glucógeno, génesis. Gluconeogénesis. Gluco, carbohidrato, neo, nuevo, génesis, formación. Entonces, este es el proceso bioquímico de síntesis de carbohidrato a partir de otras moléculas, en este caso de aminoácidos o de glicerol. Es conveniente mencionar que de los aminoácidos hay 2 grandes grupos. Uno de ellos son los aminoácidos glucogénicos, de donde se puede obtener glucosa, o también del glicerol, que si bien es cierto es un alcohol, pero de aquí se pueden obtener también ciertos carbohidratos. Hidrolasa, asa, enzima, agua. Es una enzima que desdobla moléculas mediante la introducción de agua. Pues por ahí hemos puesto el ejemplo que es como el chismoso, ¿no? Que llega y mete problemas donde no lo sabía. La hidrolasa llega y mete agua en una molécula y la desdobla con la ayuda del agua. Exoaldosa, ojo, osa, carbohidrato, exo, 6, aldo. Entonces estamos hablando de un carbohidrato de 6 átomos de carbono con un radical carbonilo primario, el radical de la familia de los aldehídos. 7. Los aminoácidos son los monómeros de las proteínas. Pregunta, ¿cuáles son los 3 elementos básicos que forman esta estructura? Por un lado son 2 radicales, el radical carboxilo, el COOH, y el radical amino, NH2, y el resto que es el esqueleto de carbonos, que ya ese esqueleto se puede acomodar de una manera alifática, lineal, ramificada
con una extensión hacia un lado, como si fuera una ramita de un árbol, o bien de una manera cíclica. Bien, continuamos. 8. Complementa la expresión. Los aminoácidos esenciales. Para empezar, son 10, pero podemos considerar que serían 11 si tenemos en cuenta la histidina, que es un aminoácido esencial en el caso de los niños. Ya en el adulto no es así. Son aquellos que deben ser ingeridos en la dieta por cuanto el organismo no los puede sintetizar. O sea, aminoácidos esenciales no los sintetiza el organismo y son 10. Solo en los niños son 11. Aminoácido glucogénico, del que habíamos mencionado hace un momento, es aquel del cual podemos obtener glucosa por la vía de la gluconeogénesis. Y nada más como un apoyo, hay otro grupo de aminoácidos que son los aminoácidos cetogénicos. De ellos se obtienen cuerpos cetónicos. Bien, el radical amino, una vez que lo quitamos de la molécula del aminoácido, ¿qué va a pasar con él? Lo podemos convertir en amoníaco. Es verdad que el amoníaco junto con el radical amonio son tóxicos para el organismo, pero ¿qué hace el organismo? Lo lleva al hígado, donde ingresa al ciclo de la urea y se desecha por la orina. Es la única manera de desechar al nitrógeno inorgánico, ¿verdad? Si esto se acumula en el organismo, es una cuestión tóxica. Incluso la misma urea, en el caso de los pacientes con insuficiencia renal, lamentablemente esos pobres pacientes llegan a oler a orines. ¿Por qué razón? Porque una parte de la urea se desecha a través de la transpiración. En ese caso, si sucede, ¿verdad? Es un poco más intenso y por eso el paciente tiene ese olor, pero la vía única y natural de desechar el nitrógeno es a través de la urea por la vía urinaria. 11. Isómeros de aminoácidos de importancia fisiológica son los L-aminoácidos. No confundamos el asunto de aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales con los isómeros. Dentro de ese mismo grupo de los aminoácidos esenciales y no esenciales están isómeros, que son L y D. De los dos grupos, el fisiológicamente importante es el grupo de los L-aminoácidos. 12. 3 presentaciones o variantes estructurales de los aminoácidos, ya los habíamos comentado, alifáticos en una cadenita lineal, como sucede con las proteínas primarias, ramificados, que tienen una prolongación hacia un lado, y cíclicos, ¿verdad? O en forma como de anillo, que es lo que sucede con algunos de ellos, como, bueno, es el ejemplo podemos tomar de las bases púricas y pirimídicas. Acuérdense que esas están formadas por anillos. Son otro tema, pero nos ayuda como ejemplo. Grupo de aminoácidos que pueden ser sintetizados en el organismo, los no esenciales. O sea, el cuerpo los trabaja sin mayor problema. Los esenciales deben llegar a través de la dieta. Molécula destino común para ingresar al ciclo de Krebs. Llámese aminoácido, llámese ácido graso o llámese carbohidrato, no pueden entrar al ciclo de Krebs si no pasan por este punto. Tienen que ser desdoblados hasta convertirlos en acetilcoenzima A. Una vez que está esta molécula formada, esta ya ingresa directamente al ciclo de Krebs. Biomolécula indispensable por ser donadora, o sea, da, proporciona, entrega, grupos de un solo carbono. Un ejemplo es el caso del grupo metilo. Está el acetilo y está el formilo. Es precisamente el folato, el ácido fólico, que también se le llama tetrahidrofolato o vitamina B9. ¿Qué quieren, chicos? Pues así es la cosa. Tiene 4 nombres. 16. ¿A qué llamamos trampa? Perdón, porque aquí falta una letra. Trampa del folato, que el paciente, a pesar de que ingiere una ración suficiente de vitamina B9 o folato, no la puede aprovechar. ¿Qué es lo que sucede? Que a nivel del organismo tenemos deficiencia de vitamina B12. Este asunto de vitamina B12 deficiente se llega a dar más frecuentemente en personas muy dadas a la dieta vegetariana. ¿Por qué razón? Porque la vitamina B12, una fuente importante de ella son los productos cárnicos. O sea, la carne, sea blanca o sea roja, es un aporte importante de vitamina B12. No hay vitamina B12, el ácido fólico no se puede aprovechar de manera correcta. 17. En su estructura intervienen 3 elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno, pero con poca presencia de oxígeno. Nos referimos a los lípidos.
¿Por qué hacemos la pregunta? Porque carbono, hidrógeno y oxígeno son los mismos elementos que intervienen en la estructura de los carbohidratos, solo que allá sí hay una presencia importante de oxígeno. 18. Explica el proceso de la beta-oxidación. La molécula del ácido graso o del lípido tiene al final de la cadena tiene el grupo que es carboxilo. Ese va a ser el carbono 1. Sigue el carbono 2 y el carbono 3. El carbono 2 recibe el nombre de carbono alfa y el carbono 3 el nombre de carbono beta. Entre esos dos se va a llevar a cabo la ruptura de la molécula, ¿verdad? El carbono 3, el carbono beta, por eso se le llama así beta-oxidación. Ya esa partecita que queda libre es la que ya entra al proceso metabólico para obtener energía. Grupo de enzimas cuya función es desdoblar lípidos, lipasas, la raíz de lípido asa enzima, ¿verdad? Enzimas destinadas a desdoblar lípidos. 20. La digestión lipídica, ¿dónde inicia y quiénes intervienen? Inicia en el duodeno, porque en la boca no hay amilasas, la digestión química que se hace ahí es mínima, casi diríamos nula, y se da en un medio alcalino. ¿Por qué razón? Porque a nivel del duodeno tenemos la presencia de las lipasas pancreáticas y del jugo biliar. O sea, toda la bilis vacía allí y cambian el pH, que es un pH alcalino. Bien, 21. Saponificación, ¿qué indica o qué significa? Es el desdoblamiento de los lípidos en el intestino delgado y más propiamente se le puede llamar hidrólisis alcalina de lípidos. Es decir, los lípidos son desdoblados por la presencia de las enzimas correspondientes en un medio alcalino. Eso es la saponificación. Como una línea del tiempo, hablemos un poquito acerca del metabolismo de los lípidos hasta la obtención de energía. ¿Qué sucede? Tiene que haber lípidos y estos se ingieren por la dieta, se desdoblan en el duodeno hasta triglicéridos, después sus monómeros, que son el glicerol y ácidos grasos libres, y con esto se forman las micelas. Las micelas, que son unas esferitas de las que vamos a explicar más adelante por causa del tiempo, y se absorben al enterocito, ahí se reintegran otra vez, vuelve a formar los triglicéridos, estos pasan a la circulación porta, esta circulación se da entre el hígado y el intestino, es decir, unos vasos sanguíneos un tanto cortos, pero van cargaditos de grasa para que ingresen al hígado y el hígado se encarga de formar las lipoproteínas, que sabemos que son 4, las de muy baja densidad y las de alta densidad, y está también por ahí las de mediana densidad, por eso son 4. Estas las distribuyen en el organismo, ya en el organismo pues entran a la beta-oxidación para la obtención de energía. Las que sobran, como si fueran cartas en el cartero, ¿verdad? Regresan al hígado para seguir en el proceso metabólico en otro camino. 23. ¿Cómo está formada una micela? Un ejemplo muy sencillo. Compañeras, por ahí hemos comprado alguna vez, o hasta nosotros los hombres nos hemos metido a la mercería a comprar los disquitos esos de alfileres que traen cabecitas de colores. ¿Qué es la parte peligrosa de ahí? La punta. Entonces, el comerciante pues acomoda, ¿verdad?, los alfileres con la cabecita hacia alrededor, le pone una bolita ahí de plástico para que estén, una, que no se nos pierdan, dos, no nos lastimen. Igual sucede con la micela, solamente que en el disco, pues la palabra lo dice, es un disco. La micela es una esfera. Entonces, acordémonos que los lípidos son las moléculas típicas a las que les llamamos anfipáticas, que significa que la cabeza es hidrofílica, se lleva con el agua, y la cola no se lleva con el agua. Entonces, hay que encerrar las colas, como encerramos en el disco las puntas de los alfileres, y las cabecitas quedan alrededor. Esto es una micela, formada precisamente por triglicéridos, ¿verdad? Y acomodados de esta manera para que puedan ser transportados. Bien. El ciclopentano peridofenantreno es una molécula común a cierto tipo de compuestos emparentados con los lípidos. ¿Por qué? Porque no son exactamente grasas, pero tienen relación con ellas. Aquí tenemos todo este número diverso de elementos. El jefe de todo esto es el colesterol. En su estructura vamos a encontrar esa porción importante con ese nombre tan enorme. Después de aquí, de esa estructura se van a derivar los siguientes: las vitaminas liposolubles A, D, E y K, las hormonas esteroideas,
Podemos hablar de la testosterona en el caso del hombre y de los estrógenos en el caso de la mujer. Los leucotrienos, que nos ayudan a otras funciones, las prostaglandinas en los procesos inflamatorios y los terpenos. Los terpenos que son los que dan ese olor tan peculiar a las frutas, el limón, el té, ¿verdad? Las naranjas. Entonces, ese olorcito se lo dan precisamente estas moléculas que son parientes de los lípidos y que necesitan en su estructura principalmente el ciclopentano peridofenantreno. Todo esto deriva de allí precisamente. Los leucotrienos, pues para que funcionen de manera adecuada los leucocitos. Bien. 25. En las conversaciones de pasillo se hablan mucho del colesterol y el pobre colesterol es el malo de la película, ¿no? El abogado del diablo. Pero aquí hay algo importante. En el organismo necesitamos la presencia del colesterol. Aquí incluso hemos agregado que los límites fisiológicos son de 200 miligramos por 100 mililitros de plasma, pero bioquímicamente es importante porque interviene en muchas maneras. Una es en la estabilización de la membrana celular, o sea, allí hay cierta presencia de colesterol y también de la membrana de los organelos y también de la base, como ya comentamos hace un momento, del ciclopentano peridofenantreno. De tal suerte que si no hay colesterol o si no se lo damos en la dieta, el organismo se encarga de sintetizarlo porque lo necesita. Beta oxidación, vía catabólica de desdoblamiento, desintegración o destrucción de ¿quiénes? Los lípidos, no hay más. 27. ¿Qué es un pool o una poza de aminoácidos? Estamos hablando de que son depósitos de reserva precisamente de aminoácidos y de allí el organismo va a estar tomando para la síntesis de proteínas. Hay depósitos exclusivos de ciertos aminoácidos, pensemos en la alanina, pero hay depósitos comunes donde están, por decir, varios aminoácidos ahí. Fenilalanina, ácido glutámico, tirosina, y de ahí el organismo ¿qué hace? Son como los ahorritos, de ahí se toma precisamente para trabajar, ¿no? El organismo de ahí toma para sintetizar proteínas. 28. Nombre, perdón por el horror de dedo, nombre específico y sitio del proceso bioquímico final de la obtención de energía. El proceso lo conocemos más como ciclo de Krebs, pero tiene otros dos nombres, ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿En dónde sucede? En las crestas de la membrana interna de las mitocondrias. Creo que no hay más explicación. Bien, seguimos. 29. ¿Cómo nos explicamos el alto rendimiento energético que proporciona la beta oxidación? Beta oxidación sucede con los ácidos grasos. Son moléculas no de muchos átomos de carbono, pero ¿cómo es que se lleva a cabo el desdoblamiento? El desdoblamiento en los documentos que les mandamos, se han de acordar que es como si fuera un resorte estirado, como una espiral. En cada vuelta que va dando, se va ocurriendo una beta oxidación. Se le quitan 2 átomos de carbono al ácido graso. Esos 2 átomos de carbono, esa nueva molécula que se formó, que es la acilcoenzima A, ojo, no es acetil, es acilcoenzima A, entra a un proceso aparte. Uno, se hidrogeniza o oxida primero, después se hidroliza, luego se vuelve a oxidar o se vuelve a hidrogenizar y finalmente se tioliza para quitarle el radical, el tiol. Y de ahí, ¿qué sucede? Ya nos queda la acetilcoenzima A que entra al ciclo de Krebs para formar en el ATP. Entonces, como en cada vuelta va sucediendo todo ese proceso, es la razón por la que nos va a obtener finalmente mucho ATP. Recordemos que cada gramo de proteína y de carbohidrato nos proporciona 4 kilocalorías y cada gramo de lípido nos proporciona nada menos que 9 kilocalorías. Un alto rendimiento. Bien, 30. ¿Qué sucede con los ácidos grasos de cadena impar? Hay una situación. Los ácidos grasos útiles para el organismo más usuales son los de cadena par, es decir, de 10, 12, 14, hasta 20, 24 átomos de carbono, porque las cadenas no son muy largas. Pero también hay ácidos grasos de cadena impar, es decir, de 11, de 13, de 15, 17 átomos de carbono. Si le vamos quitando 2 en cada momento de que se va en la beta oxidación, al final, ¿qué nos va a quedar? Uno de 3. Y esa moleculita de 3 átomos de carbono no puede formar acilcoenzima A.
Entonces forma una molécula diferente que es la propionil coenzima A, y ya de esto va formando finalmente la acetilcoenzima A, con la que puede entrar al ciclo de Krebs. 31. ¿Cuál de estos dos mediadores de la cadena de transporte de electrones favorece la obtención de más moléculas de ATP? Son dos los importantes que mencionamos nosotros, el NAD y el FAD. El NAD va a pasar por los 4 complejos del sistema de transporte de electrones. En cambio, el FAD solamente pasa por 3. Entonces, desde aquí ya quedamos entendidos que el NAD es el que nos proporciona mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque nos da, en cada ocasión, el NAD nos va a proporcionar 3 ATP. En cambio, el FAD solamente nos proporciona 2. Glucólisis aerobia, su significado, sitio donde sucede y rendimiento calórico. Inciso A, el significado. Es un proceso bioquímico de desdoblamiento de la o catabólisis de la glucosa en presencia de oxígeno. De ahí el calificativo, aerobio. Necesita oxígeno. ¿Dónde sucede? En las crestas mitocondriales. Rendimiento calórico de 36 a 38 moléculas de ATP. Si vemos nosotros en un comparativo, ¿verdad? Lo que sucede aquí con la glucólisis anaerobia, que mencionamos hace un momento, pues nada de comparar, rendir 2 contra 36, vemos cuánto beneficio metabólico nos proporciona el glucólisis aerobia. 33. Productos finales de la fosforilación oxidativa. Muchachos, sea un aminoácido, sea un carbohidrato o sea un ácido graso, al meterse al proceso metabólico, al final tiene que llegar finalmente a la fosforilación oxidativa, es decir, hasta la cadena de transporte de electrones para que nos dé el rendimiento total desde el punto de vista energético. Entonces, fosforilación oxidativa, cadena de transporte de electrones, nos está hablando de producción de energía. ¿Cuál es la molécula que nos da la energía? El ATP, adenosintrifosfato. Pero quedan ciertos productos como desechos. Está el dióxido de carbono y el agua. Son los 3 productos finales de la fosforilación oxidativa. 34. Para comprender el metabolismo de los nucleótidos, es necesario conocer cuáles son sus elementos estructurales. Son 3 elementos estructurales. Un azúcar, que en este caso es una pentosa, una base nitrogenada, de acuerdo al nucleótido del que estemos hablando, y un grupo o grupos fosfato. ¿Por qué hablamos de grupo o grupos fosfato? Porque nos regresamos un poquito aquí atrás con el ATP. El ATP viene siendo un derivado precisamente de nucleótidos, ¿sí? El nucleótido es una pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Ejemplo, pentosa. Aquí tenemos ya la siguiente pregunta. ¿Cuáles son el carbohidrato y la base nitrogenada propia del ADN y del ARN? El ADN tiene la desoxirribosa y la timina, y el ARN ribosa y uracilo. Ojalá no los enrede. ¿A qué nos referimos con esto? Aquí estamos formando un nucleócido, porque estamos solamente tomando en cuenta el azúcar y la base nitrogenada. Pero son las bases, está preguntando aquí, carbohidrato y base nitrogenada, importante en estos ácidos nucleicos. Ahora bien, cuando tenemos la pentosa, la base nitrogenada y el grupo fosfato, estaríamos aquí, por ejemplo, estaríamos hablando de la desoxirribosa, adenina y grupo fosfato. Ahí está ya un nucleótido formado. Y así podemos formar los 5 nucleótidos que corresponden, ¿verdad? Que sabemos que son 4 para cada ácido nucleico. ¿Por qué esa razón son 5? Porque son 5 las bases nitrogenadas. Adenina, citosina, guanina, timina y uracilo. Él ha entendido de que la timina va en el ADN y el uracilo va en el ARN. Bien. 37. Destino final de las bases púricas. ¿A dónde van a entrar? Al metabolismo para formar al final ácido úrico. El ácido úrico tiene que ser desechado por la orina. Si el ácido úrico se acumula en el organismo, esto nos va a generar problemas y el acúmulo o acumulación de ácido úrico está relacionado directamente con la gota y la litiasis renal. Bueno, pues entonces por aquí le vamos dando el adiós a los caldos, ¿verdad? Nos limitamos con ellos porque en los caldos, sobre todo de origen cárnico, pues tenemos mucha presencia de bases púricas. Estamos hablando
de estas moléculas que nos pueden generar problemas. 38. Al eliminar la pentosa del nucleótido, ¿qué sucede con ella? La pentosa es el azúcar, el carbohidrato de los nucleótidos. Esta se va al ciclo de las pentosas para obtener la energía al incorporarle al ciclo de Krebs. 39. La eliminación de las bases nitrogenadas del nucleótido, ¿qué destino tiene? Funcionan como mediadores enzimáticos. El que conocemos más es el NAD, el nicotinamina adenin. Ahí está la palabra, que lleva adenina. Nicotinamina, adenina y nucleótido, pero también podemos encontrar el citosín, lleva citosina, el guanidín lleva guanina, timina, lleva timina, ¿verdad? Y el uracilo, que también puede estar presente. Estos mediadores, ¿para qué van a funcionar? Acordémonos de la función del modelo funcional alostérico de las enzimas, donde el sustrato no logra acomodarse de manera correcta, necesita el apoyo de alguien. Ahí es donde entran estas coenzimas o estos mediadores para que pueda funcionar de manera correcta. No es la única función, tienen otras. Y finalmente dice aquí los grupos fosfato, ¿hacia dónde son encausados cuando se eliminan de los nucleótidos? Uno, para la activación de biomoléculas. En una de las primeras preguntas está precisamente esto. ¿Cómo se activan los carbohidratos? Mediante la fosforilación. ¿Y de dónde vamos a tomar el fósforo? Pues de los grupos fosfato. De ahí lo tomamos, lo agregamos a la glucosa o a la pentosa y ya entra al ciclo metabólico. Y también para la obtención de energía. Quiero solamente hacer mención final, muchachos, de lo que estábamos mencionando aquí en la parte de arriba, de página de pregunta 34. ¿Por qué hablamos de base nitrogenada y grupo o grupos fosfato? ¿Por qué en plural? Porque la base nitrogenada o el nucleótido puede fosforilarse, o sea, en el momento que tiene el grupo fosfato, puede ser uno. Se llama entonces un nucleótido monofosfatado. Puede tener 2 difosfatado y 3 trifosfatado. Es el caso de lo que ocurre con el adenosintrifosfato, que es lo que tiene la adenosina, pero tiene 3 grupos fosfato en la misma molécula. Puede haber 1, 2 o 3. Que ya este es asunto más directamente relacionado con la cuestión energética. Correcto. Pues concluimos con esto, muchachos. Quedaríamos a la orden por si algo más se ofrece. Y pues nos estamos mirando y si algo más hay, pues ya me comentan y lo atendemos en su oportunidad. En breve ponemos ambos materiales a la orden de ustedes. Saludos para todos. Cuídense mucho.